Hola a todos y todas. Muchas gracias por conectaros para escuchar esta breve charla en la cual voy a compartir algunas de mis experiencias de trabajar con Shama Rinpoche, el precioso trabajo El Camino al Despertar, mis recuerdos de trabajar con él, cómo era trabajar con él y también lo que yo integré, recogí de esta experiencia en cuanto al Lojong como práctica del entrenamiento de la mente, tal y como Shama Rinpoche le gustaba compartir con nosotros. Me gustaría empezar agradeciendo a Jigme Rinpoche. Gracias Rinpoche por invitarme a dar esta charla y también gracias a todos mis amigos que están trabajando tan duro en este programa para conmemorar el 10º aniversario del fallecimiento de Shama Rinpoche. Gracias por organizar esto y gracias por invitarme a compartir algo de mi experiencia. Es difícil de creer que han pasado ya 10 años desde que Shama Rinpoche falleció. Su presencia permanece tan viva, tan vitalmente importante para mí, al igual que estoy segura que también para muchos de vosotros. Y tener la oportunidad de recordar esta increíble oportunidad que tuve de trabajar con él este proyecto es un regalo para mí, sobre todo en este tiempo, estos días en los cuales mis pensamientos están mucho más presentes en él, más que el resto del tiempo que ya es también. Quizás está bien comenzar por hablar de cómo llegué o cómo terminé trabajando en este texto, en este libro con Rinpoche. Comencé viajando al centro de Shama Rinpoche en Natural Bridge, en Virginia. Debió ser en el 2001. Después de conocer las enseñanzas increíbles de Rinpoche cuando estudiaba en Kibi, en Nueva Delhi, en el 99 y en el 2000, Rinpoche amablemente estuvo de acuerdo en trabajar conmigo en algo de mi propia investigación cuando se lo pedí, el trabajo que estaba haciendo sobre Saraha, y me dio un gran apoyo. En el 2001 empecé de manera regular a pasar entre 1 y 2 meses del año en Virginia, mientras Rinpoche estaba allí en verano, y trabajamos en varios proyectos juntos durante años. Durante años me estuvo ayudando con mis luchas con el texto de Saraha sobre las canciones adamantinas, y debió ser en el 2006 cuando estaba allí. Shama Rinpoche había dictado a uno de sus discípulas cercanas, Sylvia Wong, sus enseñanzas de Lojong en el entrenamiento de la mente, y ella transcribió sus enseñanzas y él quería que alguien editase el texto antes de publicarlo. Así que me pidió que le eche un vistazo y lo hice. Y tenía muchas preguntas sobre el contenido del texto. Yo misma tenía muy poca experiencia en aquel momento de Lojong y tenía muchas preguntas de cómo estaba estructurado, de cómo funciona la práctica y este tipo de cosas.
Así que comenzamos a hablar mucho sobre ello y en aquel momento Pamela White, quien muchos de vosotros conocéis, también estaba en Natural Bridge y estaba hablando con ella y le mostré el borrador de lo que Rinpoche había dictado a Silvia Wong, y cuando Pamela lo miró se dio cuenta de que el orden del texto en la parte de generación de las dos bodichitas se dio cuenta de que el orden de comenzar con la bodichita relativa o convencional y después pasar a la bodichita última, se dio cuenta que también había visto el orden presentado de otras maneras y tenía la pregunta sobre eso. Y yo fui donde Sama Rinpoche con estos comentarios y dudas, y Rinpoche comenzó a pensar, a reflexionar profundamente, incluso más de lo que ya lo había hecho, sobre la estructura del texto. Y empezó a investigar los distintos comentarios sobre el entrenamiento de la mente que se han compuesto por distintos maestros, tal y como lo describe en la introducción. Menciona en la introducción el nombre de los textos que él consultó. En concreto, por ejemplo, el comentario del quinto Shamarpa, el comentario de Nyuchu Tokme, el comentario de Taranata y el comentario de Jamgon Lodrotaye. Y se dio cuenta de que el orden de la bodichita última y relativa varía en los distintos comentarios. A veces hay orden distinto de los eslogans, de los versos. Y esto parece que despertó en Rinpoche un deseo de pasar más tiempo en ello y realmente decidir cuánto de preciso quería presentar o de qué manera quería presentar los 7 puntos del entrenamiento de la mente. Cómo íbamos a ordenar la presentación de la bodichita última y relativa, cuánto de preciso quería trabajar sobre los versos, y esto comenzó un proceso de replantearse completamente el trabajo que ya había hecho. Así que comenzamos a trabajar juntos en este proyecto y fue un proceso que nos llevó varios años. Y para mí fue un privilegio tan grande de poder trabajar con Rinpoche cerca. Pasamos mucho tiempo juntos en Virginia, también pasamos mucho tiempo trabajando en ello en el centro de Washington, D.C., no el centro que está activo ahora, sino en la ubicación previa. Y en el tiempo entre las sesiones presenciales trabajamos por Skype de manera regular, de manera intensa. Y yo tuve esta oportunidad increíble de darme cuenta, de percibir lo profundo y lo preciso que Rinpoche reflexionó, enseñó y consideró profundamente qué era lo más beneficioso para la gente, cómo quería presentar el texto, las prácticas
que iban a ser más útiles para las personas, para poder progresar lo máximo posible de una manera que puedan ser autónoma. Porque dependiendo de cómo la gente vive, cómo vivimos en estos tiempos, la posibilidad de recibir guía cercana o enseñanzas cercanas de un maestro de manera regular es limitada. Y desde mi comprensión, esta fue una de las grandes puntos de mira del trabajo de Lojong para Sama Rinpoche como práctica principal en sus centros, como una forma de que todo el mundo tenga la oportunidad de hacer grandes progresos en la práctica y en su comprensión y en su aprendizaje sin la necesidad de tener una relación intensa o cercana con un maestro que se necesita, por ejemplo, si tomamos el camino tántrico. A lo largo de los años que fui capaz o que tuve la oportunidad de trabajar con Sama Rinpoche, presentó muchos distintos tipos de enseñanzas y muchas de ellas presentadas en el programa de estudios Bodhipath. A veces daba estas enseñanzas a los que estábamos alrededor o presentes en Natural Bridge en aquel momento, así que pudimos probar unas cuantas prácticas y cuando comenzó a profundizar más en el entrenamiento de la mente, se enfocó en esta práctica como la fundamental, la central que quería que la gente implementase o llevase a cabo. Tal y como él dice en el texto, esta es un texto que puede llevar a una persona al primer bhumi en una sola vida. Tenía confianza completa de que trabajando con el entrenamiento de la mente era un camino completo al despertar, tal y como es el título del texto. La manera en la que trabajábamos juntos Sama Rinpoche era tan brillante, tan ingenioso, tan capaz. Tenía una capacidad increíble de gestionar una cantidad increíble de información y organizarla de manera brillante. Así que lo que hacía era que me pedía que le leyese sus propias palabras. Así que yo leía el texto comenzando con el texto que había dictado a Silvia. Yo se lo leía y él lo reflexionaba, sugería ediciones, reorganizar, y yo implementaba esos cambios y al día siguiente le leía la versión revisada. Trabajamos con el texto completo durante varios meses. Llegamos al final y entonces lo desechaba y empezábamos de nuevo. Y esto lo hicimos 2 veces. Terminar el texto, desecharlo y empezar de nuevo. Y cuando empezábamos de nuevo, que ocurrió 2 veces, Rinpoche enseñaba, hablaba
Por supuesto, paso tiempo reflexionando, considerando, y entonces daba la enseñanza. Yo las transcribía según él hablaba. Después yo pasaba un tiempo para editarlo, para revisarlo, y por lo tanto me llevó un tiempo saber cuánta edición era aceptable, y para mí fue una oportunidad de averiguar o comprobar si yo estaba comprendiendo realmente lo que Rinpoche decía. Y al día siguiente le leía lo que yo había editado y él cerraba los ojos, apoyaba la cabeza un poco hacia atrás y yo lo leía, y a veces me interrumpía, añadía algo y continuábamos y volvía a escuchar y volvía otra vez a revisarlo. Editaba, quitaba cosas, reorganizaba. Tenía la capacidad de escucharme leyéndole durante 5, 10, 15 minutos. Escuchaba, retenía todo eso en su mente y después reorganizaba todo, editaba y me decía todo lo que tenía que cambiar. No trabajando con ello directamente como un texto escrito, sino que tenía esa capacidad excepcional, tenía una memoria excepcional, su habilidad de retener toda esa información y trabajar con ella. Increíble. Así que hicimos este proceso de adelante-atrás, con Rinpoche como la fuente, y yo revisaba el lenguaje y volvía otra vez a él, y así lo fuimos dando forma una y otra vez. A veces trabajábamos con el vocabulario tibetano, a veces había citas que solo estaban en tibetano, y me decía cuando las traducciones existentes no encajaban con lo que Rinpoche quería expresar. Él me explicaba y yo, con mi trabajo con el tibetano, intentaba proponerle la traducción más cercana al sentido de lo que Rinpoche quería expresar. Así que porciones del texto fueron traducidas del tibetano. Entre aquellas que fueron traducidas del tibetano incluyen los versos raíces con los eslóganes, en los cuales Rinpoche y yo trabajamos intensamente juntos, y yo producía una traducción, se la leía a Rinpoche y él me corregía. Asimismo, la introducción él la compuso en tibetano y yo la traduje y, por supuesto, la revisé con él. Rinpoche, ante todo, quería que este texto sea útil y beneficioso, algo que la gente pueda trabajar con ello, que lo pueda abordar desde cualquier etapa del camino. Y creo que su presentación del mismo da puntos de acceso para cualquier persona, no importa desde dónde lo aborde, y formas para abordarlo. Después de la primera edición del texto, de la primera publicación, simplemente para daros una idea de cómo
su deseo era realmente hacerlo lo más accesible y beneficioso y funcional posible, como un texto de práctica. Una vez que la primera edición apareció en el 2009 con Motilla, hubo mucho feedback, mucha gente tenía preguntas, comentarios, correcciones, y siempre al trabajo que yo hice, era correcciones para mi trabajo. Y Rinpoche nunca expresó ni la más mínima irritación por mis errores, por lo cual estoy extremadamente agradecida. Era extremadamente paciente, bondadoso, y cuando la gente tenía comentarios, nunca se mostró irritado, lo reflexionó profundamente, y cuando las sugerencias eran útiles, sin ninguna duda las implementó. Os quiero compartir un ejemplo en particular. En la porción del texto en la cual se presenta la práctica de Shiné, disculpadme porque estoy intentando combinar hablar libremente desde mi corazón, pero a la vez también desde algunas notas que tengo aquí para no perder el hilo. Así que estoy mirando un momento el número de página. En la primera práctica de Shiné, la versión del texto que se publicó por Delphinium Press en inglés tiene la versión de la primera práctica Shiné en la página 54, después de las instrucciones sobre la postura correcta de meditación. Y lo que leemos aquí es, primero, imagina tu respiración como un rayo de luz muy fino y brillante. En la medida que inhalas y exhalas, te concentras en este rayo de luz entrando y saliendo por los orificios de tu nariz. En la primera edición de Motilla, la descripción era un poco diferente. En esta parte del texto dice, primero, imagina tu respiración como un rayo de luz y es muy fino y brillante como un arco. Y en la medida en que inhalas y exhalas, te concentras en este arco de luz entrando y saliendo por la nariz. En la medida en que las personas aplicaban la práctica tal y como se describía en el texto, Rinpoche recibió muchas preguntas y cuestiones de personas que les estaba costando la idea de imaginar que el rayo de luz era un arco, porque se convirtió en una fijación. La gente tenía dificultades porque de repente este rayo de luz se convirtió en algo muy sólido porque tenía una forma, y empezaron a preguntar cuando inhalo hasta dónde va, dónde toca, y el imaginarle con una forma concreta estaba produciendo en mucha gente algunos obstáculos. Así que después de pensarlo atentamente, Rinpoche decidió cambiar la manera en que se iba a describir este rayo de luz, y no dudó en hacer este cambio, así como no dudó en hacer ningún otro cambio en la medida en que recibía feedback de las personas que hacían las prácticas, que leían el libro, porque quería hacerlo lo más accesible para que la gente lo practique lo más beneficioso posible. Así que la flexibilidad de Rinpoche, su flexibilidad constante, fue una manera tan increíble de trabajar y de
ser una enseñanza para mí de no apegarme a nada como producto final. Sobre todo el proceso de comenzar el libro de nuevo desde cero varias veces fue para mí una experiencia enorme de aprendizaje, de abandonar mis propias ideas de lo que significa hacer algo, terminar algo e imaginar que no iba a terminar nunca con ello, que de hecho no he terminado nunca. Me refiero a el hecho de practicar este texto y mi deseo de continuar trabajando con las enseñanzas de Shamar Rinpoche. Otra cosa más que me gustaría compartir de mi proceso de trabajar con Rinpoche, especialmente cuando estábamos en persona, igual esto es algo bonito de escuchar. Rinpoche estaba tan increíblemente ocupado, siempre trabajando con tantas personas, tantas obligaciones, que dedicaba este tiempo a trabajar en este proyecto que era tan importante para él y realmente sentía que podía ser tan beneficioso que puso energía en ello. Así que trabajábamos durante horas, a veces íbamos a dar un paseo después, comíamos, tomábamos té, nos relajábamos un poco. Fue un proceso tan orgánico de trabajo porque a veces de repente había una llamada de urgente o una visita inesperada que cambiaba drásticamente el transcurso del día o de varios días o de una semana. Era imposible saber de antelación cuál iba a ser el horario de trabajo. Pero tengo un conjunto de recuerdos felices en su casa en Natural Bridge, su casa que quizás muchos de vosotros habéis tenido la oportunidad de visitar, en el comedor, en la mesa del comedor o en su oficina, en su despacho, en la cual él se sentaba en esa especie de cama tradicional que también sirve como asiento. Es como un sofá, pero una superficie más dura, con una bonita alfombra encima, y tenía una mesa ahí y una vista muy bonita a través de la ventana a los árboles, y ahí tenía todos sus libros ahí. Para aquellos que conocéis el espacio ahora, era antes de que la oficina se trasladase en el piso de abajo. En aquel momento eso era el templo, así que trabajábamos ahí, yo me sentaba en el suelo y él se sentaba en este sofá tradicional. Trabajábamos también a veces en el comedor. Cuando trabajábamos en Washington, D.C., mi recuerdo más vivo y donde trabajábamos más a menudo era sentados en la sala de meditación, justo al lado o debajo de una tanca enorme de las 21 taras. Rinpoche se sentaba justo debajo de la tanca y mientras hablaba y pensaba, mis ojos constantemente se iban a mirar las 21 taras. Así que para mí la presencia de las 21 taras está interrelacionado con mi experiencia de trabajar en este texto.
Sentía como que cada paso del camino fue increíble. A veces nos sentábamos fuera cuando el sol se estaba recogiendo y también mientras Rinpoche consideraba de manera precisa cómo quería ordenar las cosas en el texto, sobre todo la cuestión de si era mejor comenzar las enseñanzas de la bodhicitta relativa antes o después de la última. Y realmente puso mucha atención y dedicó mucho tiempo en tomar la decisión de cómo lo iba a organizar. Volviendo un momento a mis recuerdos, trabajando con él en Washington, D.C., debajo de la tanca de las 21 taras, tengo un recuerdo muy entrañable de cuando estábamos abordando la sección de la práctica de Shiné, contando ciclos de 21 respiraciones. Rinpoche estaba preguntándose del tiempo que podía aconsejar a la gente que quisiera hacer un retiro para que la gente pueda medir las 21 respiraciones más por tiempo en vez de contarlo, para hacerlo más fácil para la gente si querían acumular un número preciso. Un número de veces que uno quiere acumular del ciclo de 21 respiraciones y hablando de amplias o de cantidades considerables mientras en un estado de concentración, de calma. Así que Rinpoche decidió que yo debería cronometrar cuánto tiempo tardaba en contar 21 respiraciones. Así que yo me sentaba ahí, tenía mi cronómetro y medimos esto varias veces y Rinpoche se ponía en la postura de meditación y contaba sus 21 respiraciones. Hicimos esto varias veces y terminamos por decidir en 5 minutos como un número general de tiempo que puede llevar contar 21 respiraciones. Este es el tipo de cosas que, por supuesto, él hacía todas estas prácticas él mismo, no nos estaba pidiendo hacer cosas que él no hacía. Y él probó todas estas prácticas para poder darnos el mejor consejo. Y para mí la oportunidad de estar con él mientras llevaba a cabo este tipo de prácticas y, por ejemplo, medir el tiempo que tardaba, fue una oportunidad increíble y una bendición para mí el poder estar con él a través de todo este proceso. Estoy increíblemente agradecida. Hay un breve pasaje en el texto del Camino al Despertar que me hizo reflexionar sobre mi experiencia de trabajar con Rinpoche, donde habla de la experiencia de Atisha viajando a Sumatra para trabajar con Serlimpa. Así que Atisha pasó sus años con Serlimpa en Sumatra y cuando se fue para volver a India, Serlimpa le dio 6 textos y ahora estoy leyendo en la página 29
seis textos que contenían la esencia condensada del Mahayana. Atisha, bien educado en los sutras y en los tantras, se dio cuenta que de hecho le había dado las llaves para el tesoro de las enseñanzas de Buda. Y aquí este comentario realmente me llega en la medida en que pienso de qué privilegio tuve de trabajar con Rinpoche en este texto. Dice, Atisha se sintió profundamente agradecido a su mentor espiritual y se regocijó de la buena fortuna de los seres sintientes. Me di cuenta que esta combinación de gratitud increíble hacia Shama Rinpoche y regocijo profundo de que este texto esté disponible es algo que todos los que hemos trabajado en este texto, con este texto, todas las personas que lo han traducido, desde que se publicó en inglés, se ha traducido en muchos otros idiomas, o personas que han trabajado con el texto de distintas maneras, todos sabemos que esta es una manifestación de la generosidad y la bondad de nuestro Maestro. Gratitud y regocijo son los dos grandes temas que me vienen a la mente cuando recuerdo esta experiencia. Creo que otro punto importante que podemos pensar sobre este texto es que me doy cuenta de lo duro que Rinpoche trabajó en este texto. No ocurrió rápidamente, está bien, venga, publicarlo, sino que fueron años de meticuloso trabajo, un trabajo absolutamente intencional. Cada palabra de este libro es intencional, nada es accidental, excepto mis accidentes, mis errores. Pero el sentido de este texto, de este libro, la estructura, es todo absolutamente intencional y basado en los deseos de Rinpoche hacia nosotros. Y para mí, allá donde voy, me llevo una copia de este libro conmigo. Incluso habiendo trabajado con Rinpoche tanto como lo hice, no ha sido suficiente para integrarlo en mi cabeza, de realmente ponerlo en práctica. Es un texto que no es para ser leído y y abandonarlo o dejarlo de lado, sino que es un texto, un libro de práctica, de manera que leerlo, reflexionar sobre ello, meditar una y otra vez, escuchándolo como instrucciones. Este texto, así como el resto de textos de Dharma, está diseñado para que trabajemos con ello de esta manera, para que lo pongamos en práctica. Incluso yo que conozco el texto tan bien, cada vez que lo leo o trabajo con él, saco algo nuevo. No puedo leerlo rápido, sino que leo un pasaje y me quedo reflexionando en ello, porque para mí revela cada vez nuevas capas, nuevos sentidos. Como una de las decisiones principales que Rinpoche hizo sobre este texto fue presentar las enseñanzas sobre la bodhicitta última antes de la bodhicitta relativa o convencional, como esto fue uno de los puntos principales que él consideró. De hecho, esta consideración fue la génesis de Rinpoche decidiendo
detener la primera versión y reorganizarlo y crear su propio comentario de la manera tradicional. Así que quizá merece la pena abordar qué está detrás de esto. En la línea de esto, también me gustaría decir que la bodhicitta, desde mi comprensión, es realmente el corazón de la práctica del hoyo, de la práctica de entrenamiento de la mente. De hecho, en las páginas 93, 94 de la edición inglesa, Rinpoche dice: los 7 puntos del entrenamiento de la mente son el entrenamiento en 7 puntos de la bodhicitta, la intención altruista. La meta principal es desarrollar la bodhicitta mientras la mente a la vez se entrena en concentrarse. Basado en este desarrollo, cultivación de la bodhicitta, del entrenamiento de la bodhicitta y la capacidad de la mente de concentrarse, Rinpoche nos asegura, como mencionado antes, que podemos alcanzar el primer bhumi en una vida, solamente, solo con practicar el hoyo. La bodhicitta se presenta en estos dos aspectos y Rinpoche comienza con la bodhicitta última, que es el aspecto de sabiduría de la bodhicitta. En la página 77 y 75 dice: si tomas el yo, el otro y lo que ocurre entre los dos como real, incluso la práctica de generar amor bondadoso puede convertirse en una causa de sufrimiento y de preocupación. Y esto es porque, por ejemplo, generar amor bondadoso o generar compasión, si realmente creemos en la existencia del yo, el otro y una transacción que tiene lugar entre ambos, le damos una realidad. Y esto puede ser increíblemente estresante, doloroso y causar sentimientos de quemarse, de tristeza o de estar desbordado, en vez de abordarlo de una manera sin apego, sino que practicar para el beneficio de los seres y cultivar nuestra mente y nuestra intención. Y la manera de actuar de manera compasiva y amorosa, sin vernos desbordados por ello, sin que sea una causa de preocupación y sufrimiento para nosotros, ayuda el empezar con la bodhicitta última, el aspecto de sabiduría, el aspecto de la vacuidad. Es la forma de crear las condiciones adecuadas, según la presentación de Rinpoche, para que nos podamos implicar en esta práctica, en nuestra compasión, en poner en funcionamiento la bodhicitta relativa. Y cuando digo relativa, no significa que sea menos importante. Relativo no es menos importante que último, sino que simplemente es cómo la bodhicitta funciona cuando uno se relaciona con el mundo relativo, cuando nuestros compañeros, seres sintientes, están todos apegados a una idea del yo y sufriendo por ello. Así que la habilidad de actuar no solamente con compasión y con amor, sino de manera efectiva para que podamos beneficiar realmente a otros y a uno mismo sin causar daño, necesita ser informado,
necesita hacerse a la luz de la bodhicitta última, del aspecto de sabiduría, que en sí mismo, Rinpoche explica, tiene dos fases de desarrollo. La primera es la comprensión analítica de la vacuidad y la segunda es la experiencia directa de la vacuidad de los fenómenos, que se cultiva a través de la meditación del acton o visión superior. Así que el consejo de Rinpoche en este texto es que comencemos con la bodhicitta última y de ahí podamos abordar la bodhicitta relativa o implicarnos en la bodhicitta relativa, que es implicarnos con otros seres sintientes en realidad. Por supuesto, hay muchas maneras diferentes o distintas maneras, distintos comentarios de Lojong, y algunos se presenta la bodhicitta relativa antes. Por supuesto, esto no quiere decir que sea un error o que sea erróneo, sino que es otra elección de cómo presentarlo. Y esta flexibilidad, esta habilidad de la habilidad de las enseñanzas de adaptarse a las necesidades y a las capacidades de los seres sintientes, este espacio es uno de los aspectos maravillosos de las enseñanzas budistas, que se adaptan a las necesidades de los seres, en particular a las condiciones que se presentan en ese momento. El orden entonces de la bodhicitta última y de la bodhicitta relativa presentada, como he dicho aquí, de acuerdo con la contemplación profunda de Rinpoche de cuál iba a ser lo más beneficioso, me gustaría aclarar que no fue una manera de decir que uno no debe comenzar a practicar la bodhicitta relativa hasta que uno ha penetrado o integrado la vacuidad. Eso no es el espíritu en el cual esto se supone que se tiene que llevar a cabo. Este texto, El camino al despertar, lo que se supone es que uno practique lo máximo posible y por lo tanto contiene guías, orientaciones de contemplar las adversidades e integrarlas, los compromisos del entrenamiento de la mente. Todo esto son aspectos de la enseñanza que se suponen que son para ser repetidas, idealmente memorizadas, de manera que podamos recordarlas en la medida en que pasamos el día, la noche, en un intento de realmente integrar nuestra comprensión de la práctica del Lojong en cómo vivimos nuestra vida, cómo integramos con los demás, incluido cómo nos relacionamos con nosotros. Y las meditaciones concretas que se dan en este texto, se comienza a practicar Shiné para desarrollar la capacidad de la mente de concentrarse bien, y cuando llegamos a la práctica principal, que es la práctica de Tonglen, de dar y tomar, podamos tener ya la capacidad de concentrarnos para poder implementar bien el Tonglen bien. No significa que este texto solo se supone que nos leamos un capítulo hasta que lo integramos. Las prácticas se pueden poner en práctica
se presenta de manera gradual, pero el contenido del texto como tal, como un todo, como una guía, una referencia de cómo integrar las enseñanzas del Oyon en la propia vida y convertirnos en practicantes del Oyon, se supone que entonces hay que considerar el texto como un todo y implementarlo una y otra vez. Es un texto, tal y como he mencionado, no para ser leído y dejado de lado y leer otra cosa y dejarlo de lado, sino que es un texto que puede cambiar profundamente nuestras vidas en la medida en que trabajamos con ello. Es un texto que desde mi comprensión se supone que es para ser considerado y leído una y otra vez. Un texto que necesitamos dirigirlo de fuera hacia adentro, es decir, integrarlo profundamente, internamente. Necesita convertirse en parte de nuestra mente, de nuestro corazón. Y la manera de hacer esto es trabajar con ello lo más cerca posible. Los eslogans, los versos, los compromisos, los consejos, hasta que se conviertan en algo tan integrado que funcionamos en el mundo en base a eso de manera natural. Se convierte en algo natural el implementar los métodos del entrenamiento de la mente. Para mí, haber tenido la oportunidad de trabajar tan cerca con Rinpoche, de manera que puedo respetar y honrar las enseñanzas que me dio y nos dio a todos nosotros, es la manera que mejor puedo honrar el tiempo que pasé con él. Y es trabajar con esto lo máximo posible, hacerlo lo mejor de la manera posible, de manera regular, e intentar integrarlo en la mayor parte de mi vida o en las partes, no solamente cuando estoy practicando formalmente, sino hay partes del texto que realmente especifican que practiques formalmente en el cojín, en colaboración con quien sea que trabajes como maestro de meditación, y puede ser practicado de manera gradual, pero luego hay una cantidad increíble porque el entrenamiento de la mente no es solo entrenar la mente cuando estamos en el cojín, sino la idea es integrarlo en nuestra vida y infundir todos los aspectos de nuestra vida con conciencia y trabajar todas las partes de este texto de manera continuada nos va a permitir realmente integrar las prácticas formales con la guía de las cosas a integrar en nuestra vida cotidiana. Por lo menos es como entiendo este texto y cómo intento yo trabajar con este texto y cómo he intentado integrarlo con mi vida, con cualquier intento que hago es para practicarlo. Y esta es la mejor manera que considero que puedo respetar lo que Shama Rinpoche me dio como oportunidad de trabajar con él en este texto. Y me encantaría escuchar qué preguntas tenéis sobre mi proceso de trabajar con Shama Rinpoche, cómo fue pasar tiempo con él, trabajar con él, viendo lo
profundo que él vio, reflexionó constantemente con la intención de beneficiarnos y hacer este trabajo lo mejor posible. Cualquier pregunta que tengáis sobre este proceso de trabajar con él, estaré encantada de contestarlas. También en adición, en añadidos, si hay partes del texto que no estén muy claras, también las abordaré encantada. Espero que esto no ha sido una presentación desorganizada. Espero que pueda aportaros alegría, entusiasmo y sensación de estar conectados con Rinpoche y con este texto, porque ya no lo tenemos físicamente, pero le tenemos con nosotros a través de sus enseñanzas, que están aquí para guiarnos. Así que aunque hayan pasado 10 años desde que Rinpoche falleció, estoy extremadamente agradecida de tenerle conmigo cuando me acuerdo de integrar la práctica en mi vida. Así que estoy muy agradecida de haber tenido la oportunidad de compartir mis experiencias y mis recuerdos con todos vosotros y espero que os he podido transmitir algo de la alegría de trabajar con Rinpoche a cualquier persona que ha estado viendo esto.